Hola, bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hoy nos honramos en estar con ustedes porque estamos conmemorando un aniversario más de la rebelión popular que sucedió con el avance de las tropas norteamericanas hacia el centro de esta ciudad en el año de 1847. Cuando los norteamericanos tomaron el castillo de Chapultepec, de inmediato las tropas invasoras avanzaron hacia aquí, hacia la Ciudad de México. Y la población presentó una férrea resistencia. Esta resistencia fue investigada por diversos historiadores. Uno de ellos, un entrañable amigo, Luis Fernando Granados, falleció recientemente y por eso hemos querido dedicar esta sesión a hacerle un homenaje. Y para ello hemos invitado a Pavel Navarro Valdés, a Huitzilihuitl Payares Gutiérrez, a Benjamín Díaz Salazar en representación del Observatorio de la Historia y pues vamos a comenzar con esta actividad. Les vamos a presentar a nuestro primer ponente, Pavel Navarro Valdés, quien es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de las Intervenciones. Él es maestro en Historia por el Colegio de México, es especialista en Historia Política. Su principal línea de investigación es la historia política del norte de México. Participa en los proyectos Personajes del exconvento de Churubusco en el 60º aniversario del Museo Nacional de las Intervenciones y en otro proyecto que se llama Tensiones, Centro-Región, Gobernadores y Ejecutivo Federal, una historia de complejas relaciones vistas desde la prensa, México del siglo XIX. Obtuvo la mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana por el trabajo El gobierno de Enrique Calderón en Durango, 1936-1940, Historia y Política Regional en tiempos del Cardenismo, y el Premio Estatal de la Juventud del Estado de Durango en el ramo de Actividades Académicas. Vamos a darle pues paso a Pavel Navarro Valdés. Buenas tardes, es un gusto y un honor aceptar la invitación del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza, para participar en esta triple conmemoración a la 174 aniversario de la Revuelta Popular de la Resistencia a la entrada de las tropas estadounidenses a la Ciudad de México. También rememorar la vida y la obra de Luis Fernando Granados y por qué no también hacer un anuncio parroquial del 40 aniversario del Museo Nacional de las Intervenciones que cumple este 13 de septiembre su 40 aniversario. Es una, como mencionaba, una mezcla de sentimientos, de celebración, de conmemoración y de recuerdo sobre este acontecimiento que se liga indudablemente a la vida de Luis Fernando. Es el autor del texto ya clásico, Sueñan las piedras, sobre la revuelta popular en la ciudad, los días, él lo dice muy claro, desde el título marca la dinámica de su narración, los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Sueñan las piedras, también como se ha comentado, no es un texto propiamente sobre la guerra entre México y Estados Unidos, es más bien un texto de historia urbana, de historia social, de una reacción, de una revuelta vista desde abajo, sí, en el contexto de la guerra, por lo que en esta ocasión me permitiré un poco ampliar estos días previos a la revuelta, una revuelta que a la manera en que Luis Fernando la estudia, no es tampoco entre la grandilocuencia que puede ser un acto de patriotismo de las clases populares, el concepto de patria y de nación se estaba apenas muy forjando, pero tampoco es una revuelta espontánea en el sentido de con un chispazo, también hay
toda una serie de lógicas de acción dentro de agravios y de lógicas de acción dentro de los grupos populares que nos llevan a estos eventos de los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Así que les comento que de manera que no es así espontánea, que ya había habido una serie de agravios y de avisos de lo que podía pasar y había sido tanto aprovechado o tratado de contener o de explotar por las élites de la aristocracia de la Ciudad de México de ese entonces. Les comentaré ya lo que había pasado unos días antes, que en este caso se liga con los eventos de la guerra de 1846 a 1847. La mañana del 21 de agosto de 1847 era triste y desolada en la capital de la República Mexicana. En un solo día, las defensas del Valle de México se desmoronaron considerablemente. La angustia y la zozobra de sus habitantes se percibía en el ambiente y la moral se ubicaba por los suelos. Con apenas unas pocas horas de diferencia, 4,000 soldados, entre muertos y heridos, habían caído en las batallas de Padierna y Churubusco. El ejército invasor, en un único asalto, ocupó todo el corredor de poblados localizados al sur de México. Además de Tlalpan, Contreras, San Ángel, Coyoacán, Churubusco, Mixcoac y Tacubaya quedaron en poder de los estadounidenses. Parecía que con asestar el último golpe la ciudad podría caer. La carta escrita desde la Ciudad de México por José Fernando Ramírez refleja desgarradoramente ese sentimiento. Todo lo hemos perdido, menos el honor, porque este hace muy largo tiempo que nos dejó. Los generosos extranjeros que formaban parte de las compañías de San Patricio perecieron en la refriega del puente y los pocos que se salvaron fueron fusilados en el acto por sus antiguos compañeros. Testigos imparciales estiman nuestra pérdida en 3,500 hombres, sin computar la dispersión que ha sido inmensa. La mejor salvada ha sido la caballería, por la costumbre, facilidad y medios que tienen para correr. Ciertos cuerpos de ciertos valentones no quisieron entrar en acción. Ya supondrá usted que nadie habla de otra cosa que de esta horrible desgracia. Y para colmo de ellas, todos, incluso la gente de tropa, creen que Santana ha traicionado. Fin de la cita. Por otra parte, el ejército estadounidense, que había tenido una marcha complicada desde Veracruz, no obstante, después de este triunfo, el ánimo de las tropas se había desbordado y pedían continuar combatiendo. Sin embargo, el general William Scott albergó la esperanza de que con el ejército invasor a las puertas de la capital, el general Antonio López de Santana y el gobierno mexicano finalmente accedieran a firmar el acuerdo que zanjara las hostilidades y validara la ocupación de Estados Unidos de los extensos territorios en disputa. Al final la batalla del puente y el convento de Churubusco, Scott envió una nota desde Coyoacán al general Alcorta, ministro de Guerra del gobierno mexicano, para pactar una tregua. En su misiva, Scott lamentó la sangre vertida en la guerra que sostenían las dos grandes repúblicas del continente y aseveró que había llegado el momento de arreglar las diferencias políticamente. Para ello, comunicaba que desde hacía tiempo se encontraba entre el ejército estadounidense el señor Nicholas Trist, comisionado por el presidente Polk, investido con todos los poderes para entablar negociaciones y llegar a un sólido acuerdo de paz. Por tanto, para facilitar la realización de las negociaciones, deseaba concretar a la brevedad un armisticio. Esta proposición mitigó lo angustioso que era la situación para el gobierno mexicano tras las derrotas de Padierna y Churubusco. Esa noche del 21 de agosto, en Palacio Nacional, Santana y su gabinete discutieron la necesidad de solicitar una tregua a los estadounidenses. Incluso le habían pedido como intermediarios al ministro español en México, Salvador Bermúdez de Castro, y al cónsul inglés en la ciudad, Thomas McIntosh. En esas deliberaciones se encontraban enfrascados cuando arribó la nota del general Scott, lo que les permitió salvar de momento el decoro de solicitar la pausa de manera desesperada. El gobierno mexicano designó para la negociación a los generales Ignacio Mora y Benito Quijano. Por parte de los estadounidenses, los generales John Quitman y los brigadieres Percy Ford Smith y Franklin Pierce.
Los representantes comenzaron negociaciones la tarde del 22 de agosto en la casa del cónsul McIntosh en Tacubaya. Tras una larga conferencia, se firmó la tregua que, en sus condiciones, estipuló la suspensión absoluta de hostilidades a 30 leguas de la Ciudad de México. También señaló la continuación del armisticio todo el tiempo que los comisionados ocupasen las negociaciones, o hasta que el jefe de alguno de los dos ejércitos avisara formalmente al otro, con 48 horas de anticipación, el reinicio de los enfrentamientos. Tuvo igualmente las prohibiciones de levantar obras de fortificación ofensivas o defensivas en los límites convenidos, que los ejércitos se reforzasen, excepto de víveres, y la de avanzar los distintos destacamentos de las líneas que entonces ocupaban. Además, se comenzarían negociaciones formales en busca de llegar a un acuerdo de paz. Estas condiciones del armisticio, a todos luces desventajosos y con amplias facultades para los sitiadores, que estaban permitidos estos incluso de proveerse de recursos en la localidad que se disponían a atacar y con fuertes restricciones para los sitiados, a los que se les negaba la posibilidad de armar sus defensas o de recibir refuerzos del interior del país. La aceptación de estas condiciones refleja que los representantes mexicanos conocían la comprometida situación. Los negociadores simplemente ganaron algo de tiempo a una costa de un grave conflicto que traería este acuerdo en el ánimo de la capital. El domingo 27 de agosto, un enorme convoy de 100 carretas del ejército norteamericano avanzó hasta las puertas de la ciudad. Cuando las garitas se abrieron para darles paso, prosiguieron hasta el centro de la urbe para hacerse de dinero, facilitado por los prestamistas, y usarlos en la compra de provisiones que adquirieron a comerciantes bien dispuestos a hacer negocios con los invasores. Para los habitantes de México representó una grave afrenta que la columna penetrara sin contratiempo hasta el corazón de la ciudad a comerciar libremente y a sus anchas en los alrededores de la Plaza Mayor. Muchos de los vecinos de la capital, apenas 8 días antes, habían perdido padres, hijos o amigos en las cruentas batallas de Churubusco y Padierna, en que habían entrado los miembros del ejército activo y batallones de la Guardia Nacional, es decir, de civiles armados. La sangre derramada aún se encontraba fresca y las heridas abiertas, por lo que recibir a los auxiliares estadounidenses a comerciar en la ciudad resultaba sumamente ofensivo e insultante. Al correr la noticia de la recua norteamericana, cientos de habitantes comenzaron a remolinarse en torno a los vehículos. Y al poco tiempo, a la voz de "mueran los yanquis", las piedras comenzaron a caer contra las carretas y los comercios, con lo que los invasores efectuaban compras. Un triste conductor, que fue alcanzado por los proyectiles, gritaba que era católico e irlandés y mostraba un rosario apelando a la compasión y la empatía generada previamente por los combatientes del batallón de San Patricio entre la población mexicana. Este momento del apedramiento de las recuas y de los vehículos norteamericanos quedó grabado en esta litografía que forma parte de las colecciones del museo del convento de Churubusco, donde se aprecia el momento en que la situación comienza a salirse de control para el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno federal, que había negociado el armisticio con los norteamericanos. Pero como habíamos mencionado en la carta de Fernando Ramírez, el sentimiento de que la traición empezaba a permear entre el gobierno y los miembros del ejército con respecto a la defensa de la ciudad se generalizó cuando además fueron permitido el ingreso de las recuas. La Ciudad de México se encontraba en estado de sitio desde mayo de 1847. Cuando las defensas de Veracruz cayeron y el avance hacia la ciudad de Puebla también fue imposible de detener por el ejército mexicano tras las derrotas de Cerro. Puebla había sido ocupada por los norteamericanos sin combatir desde hace mucho tiempo, pero Scott en eso se había mostrado siempre muy prudente. Pasó un largo tiempo entre la ocupación de Puebla en mayo hasta que se decidió avanzar sobre el valle a la espera de tener refrescos de elementos militares y consolidar la línea entre Veracruz y Puebla, y de ahí al valle, que era donde esperaba que llegaran los alimentos y el avituallamiento.
militar. No se esperaba que la situación se compondría que llegando al valle iba a poder resurtirse de alimentos, de granos, de carne, de tocino, que fue lo que compraron en ese momento en la propia Ciudad de México. Mientras los habitantes ya habían tenido varios meses de penurias y de racionamiento y de comenzar la escasez. El sentimiento de traición, de que las tropas de que el ejército mexicano, el gobierno negociaba ya con los norteamericanos la ocupación de la ciudad, dio pie a estas primeras escaramuzas en el domingo 27 de agosto de 1847, donde la población, el populacho de la Ciudad de México, apedreó hacia las carretas de las tropas de la avanzada norteamericana. Las tropas todavía estaban en Tacubaya. Pero hasta la revuelta popular se presentaron los lanceros y dragones mexicanos con la orden de garantizar los términos de suspensión y brindar la protección necesaria a la expedición norteamericana, conminando a los habitantes que dejaran de hostigar a los carromatos. Situación absurda la de esa mañana de agosto, ya que las Fuerzas Armadas mexicanas protegieron al invasor y actuaron contra la población civil que defendía el honor de su ciudad. Lo que en respuesta, y también su propia situación particular. En respuesta obtuvo la represión de las autoridades mexicanas. El gobernador del Distrito Federal, el general José María Tornel, se apersonó en el lugar donde se fraguaba el motín, pero su asistencia solo exacerbó los ánimos, ya que su figura estaba estrechamente ligada a la del general Santana. Y al coro de gritos contra los yanquis se sumaron los de Muera Santana, traidores, cobardes, que era dirigido a los soldados mexicanos. La presencia del general José Joaquín Herrera, que conservaba algo de prestigio y reconocimiento político, fue lo que pudo enfriar de momento la encendida respuesta de la multitud. Las carretas salieron a toda prisa y sin el cargamento que debían llevar con rumbo a Tacubaya, sitio al que Scott trasladó su cuartel general para instalarse en el antiguo Palacio Arzobispal. Tacubaya era considerada la llave de entrada a la Ciudad de México, el principal de los pueblecillos cercanos, y además contaba con lujosas casas de campo, propiedad de la aristocracia capitalina, para instalar a la oficialidad estadounidense. Cuando la caravana arribó sin carne, sin harina, sin tocino, el ánimo de la tropa estadounidense se exaltó y de inmediato solicitaron actuar en represalia, en un ataque directo. Los soldados asumían que a esas alturas de la campaña, como ejército conquistador, victorioso y con la ciudad a su merced, y sin poder entrar en ella debido a las negociaciones políticas del general en jefe y el comisionado enviado desde Washington. Y por si fuera poco, además deberían recibir lo que consideraban insultos de los corruptos habitantes de la Ciudad de México. Pero la intención del general Scott era entablar negociaciones. Como les había comentado, en ese sentido siempre actuó con demasiada prudencia y el miedo a quedar encerrado en la Ciudad de México o en territorio nacional. Y por lo que volvió a insistir en la necesidad del inicio de entablar las negociaciones con el enviado Nicolás Stritz para aumentar los agravios que había sentido la población. Ya habíamos comentado el de la sentimiento de traición, de defraudación en la confianza que se comenzaba a reflejar no solo en el ejército mexicano, sino en las propias autoridades. Prueba de ello es que para nombrar la comisión que debería asistir a entablar negociaciones con los norteamericanos, a sesión del Congreso fue convocado el del Congreso General del país, fue convocado el 25 de agosto para tratar la grave situación de la República. Ahí solamente asistieron 21 diputados. ¿Dónde estaba el resto? Los ausentes comenzaron a abandonar la ciudad en desbandada. Es decir, ya también el gobierno civil y el gobierno federal que comenzaba a resquebrajarse, y la autoridad sobre la Ciudad de México también comenzaba a resquebrajarse. Entonces ya no solamente se percibía el sentimiento de traición, sino también el sentimiento de abandono a su suerte a los habitantes de la ciudad. Los primeros comisionados también que se nombraron
eran el magistrado Antonio Fernández Mojandí y Antonio de Garay, que no asistieron a tomar sus funciones como negociadores, por lo que después hubo que nombrar otros que fueron los que finalmente llevaron a cabo las negociaciones. Entre ellos estaba los ya mencionados Mora Villamil y José Bernardo Couto y Miguel de Atristán. Sin embargo, las conversaciones no avanzaron mucho. Estas se iniciaron el 27 de agosto en Tacubaya. Una vez intercambiadas las credenciales, la posición mexicana era que podía concederse ya la pérdida de Texas y que la pérdida de Texas, pero irregular la frontera en el río Bravo. Sin embargo, Nicolás Trist, ya con buena parte de los territorios ocupados, dijo que las instrucciones para llevar a cabo cualquier tipo de negociación era la ocupación también de las Californias y el Nuevo México, lo cual llevó a que se volvieran a que no hubiera una posibilidad de arreglo en ese momento. Los negociadores recibieron la propuesta de Trist, la tenían que consultar en el Congreso. Sin embargo, las negociaciones se dieron por concluida. La tarde del 6 de septiembre, los nuevos tambores de guerra comenzaron a sonar. Los exploradores norteamericanos ya solamente habían avanzado hacia el sur sobre cuál o cuáles de las garitas, Belém, Niño Perdido, San Antonio, Candelaria, lanzarían el ataque, pero ahí nuevamente la prudencia de Scott, en este caso, le actuó en su contra y cobró uno de los eventos más, de las batallas más sangrientas para el ejército estadounidense, que es Molino del Rey y posteriormente Chapultepec. Sus exploradores les decían, la ciudad está a punto de caer, pero él no quería tener esa defensa que le consideraba a él en sus espaldas, como era la fábrica de pólvora en Molino del Rey y el castillo de Chapultepec, así que decidió que antes que atacar la ciudad, iba a desalojar a los mexicanos de las posiciones. Eso hizo que aunque la tregua se rompe el 7 de septiembre, las batallas hacen que la entrada del ejército norteamericano, la caída del castillo no fue hasta el 13 de septiembre, y la entrada de las tropas el 14 de septiembre. Ahí, como hemos visto, ya vivido una serie de agravios que había sufrido la población mexicana. El propio temor de las élites nacionales, desde mayo, el estado de emergencia de sitio los había hecho que la vida en la ciudad se complicara. El temor a la revuelta popular está presente en los lineamientos tanto civiles como militares que se habían marcado sobre la vida en la ciudad, el sentimiento de traición y abandono de los autores civiles y luego del ejército que no combate ya en la ciudad, sino una vez que Chapultepec es derrotado, sale en desbandada y dispersión así por la Villa de Guadalupe, y el gobierno central se queda, emigra hacia Querétaro en esos días. Es decir, esas jornadas, como marca el libro de Luis Fernando Granados, en que el gobierno mexicano cede la capital y el ejército norteamericano todavía no establece el gobierno de ocupación, son las que permitirán las condiciones de las revueltas de los días 14, 15 y 16 de noviembre, que yo los invito a releer en el libro de Luis Fernando Granados. Solamente para concluir, Nomen Beta, para invitarlos a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, donde se puede ver otro tipo de las fuentes en objetos como son las de las litografías que han acompañado esta exposición, como los objetos que recogieron también los testimonios, no solamente de la revuelta popular, sino también de la defensa de los guardias nacionales, de también los miembros del ejército y del batallón de San Patricio en esos días, que serían los distintos grupos que participan en esta defensa con sus condiciones de la Ciudad de México. Para no extenderme más en el tiempo, cedo la palabra para a los colegas que tendrán también otras cosas que aportar sobre esta conmemoración de la resistencia popular de la Ciudad de México y de la obra de Luis Fernando Granados. Bueno, pues muchas gracias a Pavel Navarro. Ahora ha llegado el momento de
presentarles a Huitzilihuitl Payares Gutiérrez en este homenaje a Luis Fernando Granados, ya que Huitzilihuitl fue alumno de nuestro homenajeado. Él estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés es comprender y explicar las ideas, aspiraciones y acciones de la gente común y corriente en diversos momentos de la historia, particularmente la época de ruptura y convulsión social de las independencias hispanoamericanas en los albores del siglo XIX. Ha trabajado en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Centro de Documentación del periódico Excelsior. Pues bien, adelante, Huitzilihuitl. Hola, buen día a todas y a todos los que nos acompañan a través de las pantallas de sus dispositivos móviles. Hoy, 14 de septiembre, recordamos un aniversario más de un episodio emblemático en la historia de nuestro país. Me refiero a la invasión de Estados Unidos a México ocurrida en 1847. Específicamente, fue el 14 de septiembre de ese año cuando el ejército estadounidense entró a la Ciudad de México y tomó el Palacio Nacional. Este episodio de nuestra historia es también conocido como la Guerra del 47 o la Guerra entre México y Estados Unidos, y es resultado de las ambiciones expansionistas e imperialistas de los Estados Unidos que pretendían hacerse de los territorios de California, Nuevo México y Oregón. Para enero de ese año, el ejército estadounidense había ya conquistado y anexado California y Nuevo México. Otro cuerpo militar había partido rumbo a Chihuahua y otros más se habían internado en Veracruz rumbo a la capital de nuestro país. Después, en febrero, tuvo lugar la famosa Batalla de la Angostura en Coahuila, que marcó una sucesión de derrotas para las tropas mexicanas que culminaron el 15 de septiembre cuando ondeó la bandera del país invasor en el Palacio Nacional. Los historiadores del siglo XIX y del siglo XX narraron y explicaron esta guerra de invasión a partir de las grandes batallas y del protagonismo de los militares. Todos recordamos, por ejemplo, en nuestras clases de historia en la primaria, secundaria o bachillerato, las menciones a las batallas de Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, sobre todo esta última, que tuvo como escenario el Castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, y como protagonistas a unos jóvenes cadetes que fueron llamados niños y que defendieron la soberanía nacional aún a costa de sus propias vidas. Fue a finales del siglo XX cuando un joven egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se interesó en darle otra dimensión y perspectiva a la historia de la guerra entre México y Estados Unidos. En 1999, Luis Fernando Granados Salinas presentó como trabajo para obtener el grado de licenciado en Historia una brillante tesis sobre los alzamientos populares ocurridos en la Ciudad de México los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Pocos años después, para ser exactos, en el año 2003, se publicó este trabajo con el título Sueñan las piedras, gracias a Editorial Era y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luis Fernando Granados es uno de los historiadores más lúcidos y brillantes de los últimos años en nuestro país. Hoy, el Archivo Histórico de la Ciudad de México le rinde este modesto homenaje a 2 meses de su fallecimiento. Sin duda, Luis Fernando dejó gran huella en sus amigos, colegas y alumnos, y su partida significa una gran pérdida notable para la historiografía mexicana. Para darnos una idea de esto último, enumeremos algunas de las aportaciones que hace en su libro Sueñan las piedras. Como primer punto, debemos subrayar, como ya dije, que el libro trata sobre los alzamientos que tuvieron lugar en la Ciudad de México una vez que el ejército de Estados Unidos entró a la capital de nuestro país. Este episodio había sido interpretado por los historiadores como una muestra espontánea de patriotismo de los grupos populares urbanos al ver la bandera de Estados Unidos ondeando en el Palacio Nacional.
Luis Fernando Granados cuestiona esta interpretación y demuestra que la organización masiva de la plebe urbana no fue en defensa de la ciudad, ni de la nación o de la soberanía del Estado mexicano, sino fue, ante todo, en defensa de sus barrios. Por eso la narración de Luis Fernando es exhaustiva, detallada y presta atención, mucha atención a la traza de la ciudad. Otro punto significativo es el tratamiento que hace de las fuentes para construir su historia. Aquí no está de más decir que averiguar el pasado de la gente común y corriente es sumamente complicado porque generalmente no dejan testimonio directo de su andar en la historia. Luis Fernando, consciente de ello, examina detalladamente cartas, partes oficiales, crónicas y fuentes gráficas para lograr escuchar la voz de los llamados o de la llamada plebe urbana. El rigor de la investigación y el manejo de la historiografía es impresionante y erudito. Por ejemplo, confronta testimonios para responder cuántas fueron las personas involucradas en las revueltas septembrinas y dice que las fuentes oscilan entre dos extremos, entre 15,000 rebeldes y 30,000 insurrectos. Números impresionantes que lo llevan a cuestionar y a reflexionar sobre la exactitud de las estadísticas, y ante la falta de más evidencias concluye que lo único cierto es que los alzamientos fueron obra de muchos pobres urbanos. Por eso no es de extrañar que sus armas de combate fueran simples piedras que encontraban en las calles y en las azoteas de las casas del centro de la ciudad, tal y como lo muestra una litografía de Carl Nebel que retrata en el extremo izquierdo a un lépero que se dispone a arrojar una piedra a las tropas invasoras del general Scott. Son los sueños de estas piedras, de esos pobres, lo que realmente interesa averiguar a Luis Fernando Granados. Y aquí cabe apuntar que, de hecho, las piedras y las luchas de los pobres guardan una historia. Las piedras fueron también la defensa de los estudiantes de 1968 ante el ejército mexicano en San Ildefonso, y también fueron parte de las armas de los insurgentes que en 1810 se alzaron en el Bajío Hispano para hacer la primera revolución social de nuestra historia. Quiero subrayar un tercer punto que tiene que ver con la propuesta de un modo de hacer historia. Luis Fernando Granados traza un sendero luminoso en el que la mirada microscópica y la atención en el espacio y en la cronología, casi día tras día, permiten construir interpretaciones de gran aliento sobre los grandes temas o problemas de la historia. Un modelo historiográfico y metodológico que retomaría y refinaría en sus siguientes investigaciones. En efecto, Luis Fernando Granados se interesó a lo largo de su trayectoria en comprender y explicar la historia de la gente común y corriente. Por eso, después de publicar Sueña en las Piedras, se dedicó a averiguar el pasado de los indios, particularmente su posición en el entramado social novohispano a partir del cobro del impuesto del tributo. Años más tarde, en el contexto de la celebración del bicentenario del inicio de la independencia, escribió un polémico artículo que tituló Independencia sin insurgentes, en el que lamentó el poco interés prestado por la historiografía contemporánea en los rebeldes de 1810 que protagonizaron la insurrección popular más grande de la historia de la Nueva España. Precisamente, las reflexiones de ese artículo lo llevaron a publicar en el año 2016 su libro titulado En el espejo haitiano. Ahí examinó con detalle la revolución de 1810 efectuada por los campesinos del Bajío y que causó el colapso del orden colonial del Imperio Español. Recientemente, ya como obra póstuma, la editorial Grano de Sal sacó a la luz una nueva edición de la Carta de Relación de 1520 de Hernán Cortés, con un estudio introductorio, un glosario y un índice de nombres hecho por Luis Fernando Granados.
En el estudio sumamente sugerente propone repensar el concepto de conquista porque argumenta que este borra hasta cierto punto el papel de los indígenas en el proceso, pues implica una condición de inferioridad y sometimiento. Luis Fernando Granados murió el pasado 10 de julio. Justo hace 2 días, el 12 de septiembre, que además es el Día del Historiador, cumpliría 53 años. Al enterarme de su partida, escribí unas líneas que hoy me gustaría recordar con ustedes. Dicen aquí: querido Luis Fernando, echaremos de menos tu rebeldía, tus aguerridas batallas en la construcción del país que queremos, uno justo e igualitario, donde sueñen todas las piedras, donde quepan todos los mundos. Nos recordaste en 2012 la responsabilidad social de los historiadores, el compromiso con el presente olvidado por los académicos que prefieren refugiarse en las aulas y en los cubículos de los centros de investigación. Decías entonces que era necesario replantear la política historiográfica del Estado para reconocer a la gente común como sujetos de la historia y así promover una construcción de una ciudadanía participativa, plural y crítica. Con este afán nos convocaste a los estudiantes y a los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para discutir juntos las acciones que podríamos tomar de cara a las elecciones presidenciales. De estas reuniones surgió el Observatorio de Historia, al que se unieron más estudiantes, más profesores, más investigadores de las universidades del país. El presente del pasado, la publicación electrónica del observatorio trascendió la coyuntura electoral y perduró 9 años. Tú le dictabas con gran entusiasmo y con la convicción de que cada texto que llegaba contribuía al debate y a la reflexión de los grandes temas y problemas de nuestro país. Fueron muchas las notas que publicaste ahí. Hablaste con elocuencia sobre la manera en que el pasado es apropiado y socializado en la vida pública, pero sobre todo, tu crítica fue feroz ante la corrupción y los vicios del mundo académico. Precisamente tus luchas en contra del plagio, la deshonestidad intelectual y la falta de ética tan abundante y en gran medida propiciada por la irrupción de las políticas neoliberales en las ciencias sociales, fueron notorias e incómodas para muchos. Pero no te callaste y denunciaste, aunque eso te costara mucho, Luis Fernando. Parafraseando un gran historiador, tus luchas no fueron a favor tuyo ni tampoco contra tal o cual persona determinada. Fueron verdaderos combates por la historia, ya que por ella luchaste toda la vida. Tu vocación fue contagiosa, tenlo por seguro. Con cariño y admiración te recordamos todos los que cursamos tus clases de Historia de Francia en retrospectiva o tus cátedras de Historiografía de México, en las que leíamos a destacados historiadores como lo fue Brodel o Lefebvre, o a historiadores mexicanos olvidados o renegados por la historiografía dominante, como es el caso del maestro Ernesto Lemón. A pesar de tu compromiso con la formación de los estudiantes y de tener las mejores credenciales para ser profesor en la escuela más importante de historia, hubo quienes no te quisieron. Pero eso no importa, Luis Fernando, porque dejaste huella, una que pocos maestros logran. Gracias por tus valiosas enseñanzas, por compartir tus conocimientos y por motivarnos siempre a continuar adelante. Extrañaremos leer tus historias sobre la gente pobre, los desposeídos, los indios laboríos, los marginados de las ciudades, los insurgentes populares, de esa bola de gente que un buen día decide tomar en sus manos el rumbo de la historia. En fin, Luis Fernando, lo que quiero subrayar en estas líneas es tu carácter combativo. Ya hablarán tus colegas de las contribuciones de tu obra historiográfica, pero tus colegas buenos, los que saben, no aquellos que ven en tus escritos un simple ejercicio de marxismo vulgar que hace del concepto de revolución un fetiche simbólico. Luis Fernando, extrañaremos tu espíritu siempre crítico, polémico y aguerrido. Nos harás mucha falta. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión.
Y muchas gracias al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, por invitarme a este breve pero muy sentido homenaje a Luis Fernando Granados, mi maestro, de que aprendí tanto en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras y también a través de la lectura de las páginas de sus escritos. No me resta más que invitarlos a todos ustedes a seguir al Archivo Histórico de la Ciudad de México a través de sus redes sociales y desearles lo mejor a ustedes y a sus familias en el contexto de pandemia que vivimos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias a Huitzilihuitl Payares Gutiérrez. Reitero que, bueno, pues él, en representación de los alumnos de Luis Fernando Granados, interviene en este homenaje. Y ahora vamos a darle la palabra a Benjamín Díaz Salazar. Es historiador, miembro del Consejo Editorial de la publicación digital El Presente del Pasado. Es una publicación del Observatorio de Historia. El Observatorio de Historia es una organización civil, crítica, autónoma, apartidista, dedicada a analizar la vida social del conocimiento del pasado. Esto es, las maneras en que el conocimiento histórico es producido, administrado, enseñado y consumido en México y en el resto del mundo. El doctor Luis Fernando Granados era editor de esta publicación, uno de los fundadores de la misma y destacado analista. Es un honor contar con la colaboración de esta organización tan importante en nuestro gremio de historiadores a través de la intervención de Benjamín Díaz Salazar. Benjamín es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Educación e Innovación Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la licenciatura en Pedagogía en la asignatura de Historia de la Educación y la Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Es coordinador del libro Las mujeres de izquierda en México, Pensamiento y Acción, y autor de diversos artículos publicados en el sitio digital El Presente del Pasado sobre temas como educación, violencia social y políticas públicas. Pues adelante, Benjamín Díaz Salazar, en representación del Observatorio de la Historia en este homenaje a Luis Fernando Granados. Seguro estoy que Luis Fernando se sacudiría al pensarse tema central de un evento así. Su esencia disruptiva lo hacía sentirse incómodo con ciertos acartonamientos del mundo académico, lo que provocaba un cierto escozor, pero debo de admitir, un sutil encanto. También estoy convencido que un historiador de su tamaño lo merece. Su pensamiento y amor por las fuentes lo volvieron un agudo lector, un comprometido personaje que desmenuzaba tan finamente los textos que sus obras son ejemplo y guía del oficio. Decía Camus que uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Luis Fernando lo sabía muy bien. Para la rata, como lo decían quienes lo conocieron hace ya algunos años, existía una convicción firme por conocer, entender e historiar a quienes padecían la historia, a quienes los anaqueles habían dejado en el olvido y por quienes estamos y somos en el presente. Sus Sueñan las piedras, que viene a perfecta colación en este día, fue un gran acercamiento a las revueltas populares de México frente a los ataques gringos del 47. Por otro lado, su espejo haitiano puso las revoluciones populares campesinas sobre el mapa como elementos de reinterpretación de la obra, con un ejercicio comparativo por demás disputable. Luis fue un historiador de grandes trabajos. Su último trabajo, ahora póstumo, es La relación de 1520. En él, la crítica de fuentes es imperdible. Recientemente, Pedro Salmerón realizó una síntesis clara del último texto de Luis a modo de invitación y
claro está, un tanto como homenaje. La segunda carta es radiografiada por Luis, mostrada como un informe con hartos vicios y que obliga, o debería de obligar, a las personas dedicadas al pasado a leerla con paciencia. Una vez más, Luis enseñando a historiar. La pluma de Luis Fernando era envidiable. La agudeza de sus argumentos podía llevarte a reconsiderar una firme convicción con tan solo escucharlo o leerlo. Debo de reconocer que hablar de él es aún difícil. Pensar en el doctor Granados es también sumergirse en una oleada de recuerdos, sentimientos y emociones. Tantas cosas quedaron en el tintero, proyectos inconclusos que, bueno, pues ahora tomarán otro curso. El observatorio cumple 9 años el próximo 18 de septiembre. El origen de aquella asamblea de filos que nos constituyó exige ahora un pequeño cambio de rumbo. Agradezco, en nombre de quienes constituimos en el 2021 al observatorio, el espacio que brindan a pensar a nuestro colega, a nuestro amigo. Ofrezco de antemano una disculpa por la brevedad de mis palabras, pero no encontramos mayor camino para homenajear al querido Luis que con un texto, mismo que publicaremos a modo de cierre del blog que él mismo editó y mantuvo por largos años el próximo 18 de septiembre. Emilio de Antuñano cerró una de las cartas a Luis que publicamos recién su partida con una contundente reflexión que no tiene mejor cabida que en este espacio. El mundo de quienes lo conocimos y lo queremos cambió también. Es hoy más pobre sin su generosidad e inteligencia. Que germinen, pues, las muchas semillas, querido Luis, que en tu vida y tus textos sembraste. Gracias, Luis, por tanto. Muy bien, pues agradecemos a nuestros ponentes, a Pavel, a Huitzilihuit, a Benjamín, haber participado en este sencillo pero sincero homenaje a este compañero y colega nuestro, Luis Fernando Granados, que reitero, hemos querido homenajear en esta fecha simbólica en que estamos conmemorando la resistencia popular de la Ciudad de México contra la invasión norteamericana de 1847. Y pues Luis Fernando Granados escribió, como ya se ha mencionado aquí, uno de los principales libros en torno de este suceso de historia popular, de esas historias que no han entrado del todo a la academia, no han entrado del todo al discurso oficial, pero que sin duda forman parte de la memoria de nuestra amada Ciudad de México. Gracias a todas y todos. Nos vemos en la siguiente sesión de estas conferencias que estamos realizando aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Tengan todos muy buenas noches.